Muy bien, entonces con las buenas tardes para todos los presentes. Aquí tenemos a Andrés Felipe Moreno, Cristian Iván Escobar, Johan David Perlaza, Gina Alexander de la Cruz. Nos hace falta Kelly, que no ha ingresado. Espero que no vaya a ser que haya pensado que hoy nos veíamos también y esté por acá, uno nunca sabe, ¿no? Y también nos hace falta José Miguel. Ayer tuve la oportunidad de hablar con José Miguel. José Miguel solamente nos pudo acompañar, creo que en la primera sesión que hicimos pues en línea, pero José Miguel pues tiene unos problemas el día sábado por el trabajo, entonces pues hay que mirar a ver cómo se logra ahí para que pues participe, porque hoy estamos nosotros en la sesión número 4 y imagínense, ya en 8 días nosotros cerramos el consolidado, ¿sí? Entonces esa es la situación. Bueno, hoy tengo en principio un tema que ya tiene que ver con lo que son ya los autómatas programables. Ustedes saben pues que para nosotros viene siendo pues un tema fundamental. Y entonces con base en lo que ya hemos logrado precisar, que incluso hace 8 días hicimos algo en relación con empezar, yo sé que no lo han implementado todavía, pero ya por lo menos de una explicación que yo puedo ampliar, seguramente hoy no la alcanzo a ampliar, pero que tiene que ver ya con lo que tiene, lo que representa instalar pequeños automatismos, ¿cierto? Desde el punto de vista de todas las características que da para nosotros el tema de saber que uno puede automatizar sin necesidad pues de utilizar un controlador lógico programable propiamente dicho. Que en ese caso no queda limitado porque pues tampoco se trata de considerar que usted va a tener una instalación amplia, un sistema amplio para automatizarlo, ¿no? Ya tendría entonces que utilizar otro instrumento, otras herramientas, porque eso a punta de contactores y todo eso no es precisamente algo muy, pues digamos, recomendable por muchos factores. Entonces, esa es una situación que se debe tener allí. Por lo tanto, pues hoy vamos a conocer ya un poco más a profundidad lo que viene siendo para nosotros, lo que representan los controladores lógicos programables. Aquí vuelvo otra vez a dejarme ver, porque sucede que tengo que seleccionar primero la parte de sonido, porque sí tenemos varios videitos en esta presentación. Esta todavía no la he subido a la plataforma, entonces tengo que ponerme al día con ustedes en la plataforma para que ya puedan hacer uso de esta presentación. ¿Listo? Entonces, incluso creo que tampoco he abierto ahora que recuerdo, eso que yo pues expliqué hace 8 días, del caso de la mesa XY, también es necesario hacer la implementación con el KD5. Entonces, les tengo que generar a ustedes el enlace para que ya lo puedan subir, para que entre dentro del consolidado número 1. ¿Listo? Esa es la intención. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a mirar qué es lo que sucede con los autómatas programables, ¿sí? Conocer pues sobre sus características, los aspectos pues que hacen que para nosotros sean finalmente pues importantes. En lo que ustedes sientan que deban hacer alguna pregunta, pues siéntanse en la confianza de hacerla, no vayan a quedar en silencio, porque finalmente es todo muy importante, ¿no? Bueno, entonces estamos viendo allí la presentación. Dice autómatas programables industriales, ¿listo? Automatización industrial. Bueno, entonces sucede que pues, los autómatas suelen tener una estructura desde el punto de vista de lo que es su arquitectura similar a la que tiene en forma general un sistema de cómputo. ¿Listo? Finalmente, los autómatas son eso. En el fondo es como si uno los considerara pues una computadora, que lo que pasa es que tiene un uso muy particular, predominante,
en lo que tiene que ver pues con las aplicaciones para las cuales uno la va a considerar o la va a concebir. Entonces eso es algo muy interesante pues para tener en este caso en cuenta. Entonces sucede que considerando eso, pues es apenas natural el hecho de que un controlador o un autómata programable, como es el nombre que también se les da, el otro nombre que también tienen, es muy normal el hecho de que se tenga la CPU, ¿sí? O sea, que tengan una unidad central de proceso. En nuestro idioma, pues sería UCP, ¿no? Unidad central de proceso, pero ustedes que ya saben mejor de estas cosas que el suscrito, que lo tiene más fresco, pues la sigla que ha tomado mucha fuerza ha sido CPU, Central Process Unit, ¿cierto? Así es. Entonces, sucede que, pues en dicha unidad se encuentran elementos que vienen siendo muy importantes para que este sistema, pues, esta herramienta de trabajo que representa un autómata programable, pueda entonces servir. Entonces, por lo menos encontramos nosotros lo que tiene que ver con el procesador o procesadores, ¿cierto? Tenemos lo que es la memoria RAM, la memoria ROM, ¿sí? Entonces, ya por lo menos ya ustedes saben eso que representa, ¿ya? ¿Para qué sirve? Y la verdad es que es muy normal que un autómata programable se estructure, se organice a través de la unidad central, ¿sí? Dentro de los aspectos pues que para nosotros vienen siendo importantes, dentro de las consideraciones que pues que son en este caso vitales, ¿listo? Y entonces, ¿qué ocurre allí? Que ya en ese sentido, lo que uno ya tiene es que pues se da pues como el bus interno, ¿cierto? Dentro de la comunicación, entonces esos vienen siendo pues los factores que vienen siendo pues como importantes, interesantes, predominantes dentro de este sistema. A ese bus interno pues uno ya le puede conectar los diferentes módulos de los cuales va a estar provisto el autómata, porque aparte de la unidad central de proceso hay algo que es clave en los autómatas, ¿no? Las entradas y salidas que tienen que ver en primera instancia con las entradas y salidas digitales, y también cuando nosotros hablamos de esas entradas y salidas que son también análogas, ¿sí? Son aspectos pues que vienen siendo importantes allí. También tenemos nosotros los módulos de comunicación, ¿sí? Fundamentales, y módulos de posicionamiento. Todo eso conforma un autómata. Yo les he dicho ya en lo que hemos podido pues hablar, que el autómata es un instrumento que es increíble cómo con el paso del tiempo, como instrumento, ha tenido la posibilidad de no quedar relegado, ¿sí? No quedar relegado. Entonces, cuando ese autómata no ha quedado, pues así como estoy diciendo, relegado, todo lo contrario. Con el paso de los años, lo que ha ocurrido más bien es que el autómata se ha consolidado, se ha actualizado, y eso es muy parecido a lo que sucede con ustedes. Ustedes van a salir el día de mañana como mecatrónicos en potencia, que seguramente van a tomar la iniciativa de seguirse pues preparando, lo cual me parecería apenas normal, muy natural. Pero aparte de eso, entonces cuando ya de pronto cumplan el objetivo de ser pues ya personas con un título de ingeniería, complementando pues el que van a adquirir en algunos meses, entonces se van a dar cuenta que igual pues va a ser necesario seguirse pues actualizando, seguir conociendo cosas, porque esto es algo muy dinámico que no para, que no se detiene. Por ejemplo, en mi tiempo no existían los sistemas de desarrollo, o mejor, los sistemas embebidos que conocemos hoy día. Estaba el concepto, ya habían algunas cosas que nos mostraban lo que se podía presentar, lo que se podía dar, pero de todas maneras, pues el asunto es que allí, pues todavía no existía lo que ustedes ya conocen hoy y que manejan también muy bien. Y eso es así.
¿cierto? Incluso a uno le tocaba era armar todo desde cero. Y cuando ya uno armaba todo desde cero con las cantidades de protoboards y todo eso, ya luego venía el tema de decir, ahora sí que es lo que voy a hacer con eso, o sea, cuál es la programación, pues, era muy interesante igual, pero bueno. Entonces, miren, cuando uno habla de la estructura modular del autómata, ¿sí? Estructura modular del autómata programable, entonces uno tiene lo que viene siendo como los autómatas compactos, que son los de más baja denominación, por decirlo de alguna u otra manera, los autómatas semimodulares, que son los que vienen estando pues ahí en el medio, ¿sí? Podríamos decir que el 1200, que es el autómata que nosotros vamos a manejar, ese PLC S7200 puede entrar dentro de la categoría de un semimodular, ¿cierto? Y también tenemos nosotros los autómatas modulares, que por lo regular son de una gama pues mayor, son pues como los generales del asunto en el tema pues de la automatización, y pues igual vienen conectados es con el manejo pues de módulos. Esas son, digamos, pues como sus características, tienen más memoria, bueno, muy bien. Entonces, el asunto es que un autómata compacto se reconoce como un autómata de gama baja, ¿sí? Dentro de las situaciones pues que se van dando allí. Entonces, no son de gama baja, también pueden denominarse nauautómatas, ¿sí? Y normalmente tienen una estructura pues compacta, ¿no? Dentro de los factores pues que se van dando allí. Entonces, considerando pues la estructura compacta del autómata, digamos que esas son las situaciones que se presentan. ¿Qué más puede ser? Pues que como son compactos, que ahora vamos a mirar unas imágenes, no todos vienen con la posibilidad de aumentar módulos, aunque algunos pueden tener la situación de que cuando ya se limita las entradas y las salidas con las que él viene, entonces uno podría pensar en tener un módulo aparte para ampliar esas entradas y salidas, ¿sí? O sea, para tener más entradas y salidas digitales, por ejemplo. Se puede dar, ¿sí? Se puede dar. Y aún así se puede seguir considerando un autómata dentro de la categoría de los que son autómatas compactos. Pero el detalle está en que dentro de los aspectos que para nosotros van a ser pues importantes para las consideraciones pues que corresponden, entonces ahí está la situación donde el autómata, entonces, por sus características, pues todo lo va a incluir allí en lo que uno podría considerar pues como esa unidad de procesos. Todo, absolutamente todo queda incluido allí, ¿sí? Entonces, cuando traen de pronto la posibilidad de manejar algún tipo de comunicación, pues todo viene ahí, todo viene ahí, eso sí, se busca pues distribuirlo de la mejor manera posible, de tal forma que dentro de todas sus consideraciones, entonces se dé la posibilidad pues de que dicho autómata entonces pueda pues proporcionar el trabajo pues para el cual ha sido diseñado. El logo, fíjense que hay uno observa, por ejemplo, por momentos, yo he observado que hay publicidad sobre el logo pues hecha por el mismo fabricante, y él no lo llama propiamente un PLC, o no le da propiamente el nombre autómata programable, ¿sí? Por ahí yo veía que en su momento le decían como una especie de, no recuerdo si la palabra era como un interruptor programable, algo así, pero no era propiamente llamándolo PLC. Sin embargo, pues dentro del mundo de los PLC, de los controladores lógicos programables, pues él es un PLC, trae sus entradas digitales, sus salidas digitales, vienen varias referencias,
Hay unas referencias que traen un display donde uno también lo puede programar de manera manual. Hay otras que no traen ese display, entonces ya conviene desde luego tener el software para uno poder entonces en este caso programarlo. Pero realmente es muy útil, ¿sí? Muy versátil, podríamos decirlo. Cuando ya usted queda limitado con las entradas y salidas, usted puede tener la posibilidad de ampliarlas, ¿cierto? Entonces, y no le quita para nada la calidad de autómata compacto, ¿cierto? Entonces, esas digamos pues como las situaciones que se pueden dar. Entonces, esos autómatas compactos pues sirven de gran manera dentro de la propuesta pues que se tiene para poder en este caso tener la posibilidad de digamos, de hacer todo lo que corresponde en función pues de lo que demanda, pero finalmente pues es digamos pues como lo que uno puede encontrar, ¿cierto? Son pequeños, ¿sí? Aquí hablamos nosotros de reducidas dimensiones, chapela natural, entonces ustedes los pueden llegar a ubicar en campo, o sea, allí cerca de donde está el proceso que finalmente pues se va a automatizar, es algo pues muy normal. Entonces, dentro de los aspectos pues que se dan, es lo que uno puede encontrar con un autómata compacto, ¿cierto? Esa es, digamos, pues la estructura que por lo regular se va presentando. Entonces, dentro de todas esas consideraciones que se tienen, entonces, pues es lo que ya uno puede en un momento dado, pues, manifestar y decir, pues, por todas las características que se dan. Bueno, ¿qué más se puede en este caso decir? Con el paso del tiempo, a pesar de lo pequeños que puedan resultar, entonces estos autómatas, miren lo que ha sucedido, estos pequeños autómatas han ido aumentando su potencia, ¿sí? Con el paso del tiempo. ¿Para qué? Pues para poder incorporar módulos de ampliación, que era lo que yo les decía hace un instante. O sea, no el hecho de que sean compactos no limita que uno pueda tener ahí muchas cosas de las que se ven con los autómatas modulares o también los semimodulares, no limita. Entonces eso finalmente es muy importante, ¿cierto? Muy interesante. Entonces, dentro de todos esos aspectos pues que se tienen, ahí tenemos nosotros pues que están las entradas y salidas analógicas también, está pues una conexión con un bus ASIC pues para el caso pues de las redes de comunicación a nivel industrial que se van dando, y bueno, entonces pues ya solamente es como vivir la experiencia, ¿no? En el caso de los semimodulares, pues también uno va a encontrar varias referencias. Yo les digo pues que yo considero al 1200 como uno de los que entra dentro de esa categoría de automata semimodular. Aquí nos habla nosotros de uno de telemecánica o telemecánica, que es conocido como el micro de telemecánica, ¿cierto? Entonces, esto viene dispuesto pues de un rack donde se insertan los diferentes módulos de acuerdo pues a las características pues que se debían dar. Aquí tenemos nosotros pues una imagen de un autómata que responde pues a esas características, y entonces si bien es cierto esto ya puede aquí representar para nosotros la unidad central de proceso donde están las memorias y demás, pues aquí ya vamos viendo algunos
partes del autómata donde ya podemos ubicar las entradas, las salidas, para poder hacer las conexiones según corresponda, ¿cierto? Entonces, miren, el asunto es que en la medida que uno va teniendo la posibilidad de que el autómata, por ejemplo, de que el autómata en este caso pues crezca, aumente en potencia, pues porque más tareas se le van a asignar, ¿sí? Entonces, digamos pues como el aspecto que uno tiene que tener allí presente. Entonces, el asunto está en que un autómata semimodular se va a dedicar a automatizaciones de gama media, ¿sí? Un autómata semimodular se va a dedicar a automatizaciones de gama media, que es lo que nosotros tenemos allí, listo, dentro de las posibilidades. ¿Qué más uno encuentra allí? Pues hay posibilidades de ampliación, ¿cierto? Porque de todas maneras para eso vienen diseñados. No quiere decir pues que esas posibilidades de ampliación sean ilimitadas, ¿no? Eso tiene un límite, ¿sí? Llega uno hasta cierto punto. Pero de todas maneras, pues ya si se requiere pues para un proceso más elaborado, más grande y demás, pues entonces ya tendría que pensarse en tener un autómata ya seguramente modular, de otras características, dentro de los aspectos pues que finalmente puedan ser relevantes, importantes y toda la cosa, ¿no? Para tener en este caso presente. Eso pues dentro de todos los detalles que se van dando allí. Bueno, entonces por aquí dice que hay una figura que viene a continuación, donde vamos a mirar, porque por aquí ya empezamos a hablar de los autómatas de gama alta, ¿cierto? Que tiene pues uno que se conoce como el Premium, autómata Premium, que va reuniendo estas características. El gama alta pues ya uno va a entender que obviamente pues ya es como la categoría superior, y entonces el asunto es que ya como uno de los aspectos que lo reconocen son la conexión de varios módulos sobre un rack. Por ahí hay una imagen más adelante de un rack. Entonces, el asunto es que ahí se van ubicando. Tampoco es que uno va a decir que un autómata reconocido como modular o de gama alta, entonces ya sencillamente pues es llegar y considerar que sus posibilidades van a ser ilimitadas, ¿no? Eso también trae obviamente pues un límite dentro de los aspectos que finalmente son pues como de consideración, y entonces lo que ya se tiene pues ahí dentro de eso, ¿listo? Entonces esa es digamos pues la situación dentro de lo que se va a ir teniendo, ¿ok? Entonces es lo que ya podemos pues hablar en este caso de, en principio pues sobre lo que ocurre pues con este tipo de autómatas, ¿no? Dentro de las características pues que tiene. Entonces, por ejemplo, cuando uno ya va teniendo la posibilidad de pensar en un autómata, está el tema en que allí tiene uno la situación de que pues se identifica o se empieza a caracterizar por medio del reconocimiento de la fuente de alimentación, la referencia que pueda tener la unidad central, el módulo de entradas digitales, el módulo de salidas digitales, ya el módulo para la parte de las comunicaciones a nivel industrial también con un bus Ethernet, pues según corresponda. Entonces el asunto es que pues ya uno, ya con esto, pues al mirar esa información ya nos va dando a nosotros pues la posibilidad de determinar cómo es que nosotros lo vamos a reconocer, ¿cierto? Eso pues dentro de los aspectos que vienen siendo como importantes.
Esta imagen nos muestra a nosotros algo que se puede ir conociendo como esa configuración multi-rack, que es lo que va a soportar finalmente los diferentes módulos para uno poder conectar las diferentes entradas, salidas y demás. Cuando uno compra un autómata, él viene pues con una, es decir, independiente del tipo de gama, baja, media, alta, él viene pues con un determinado número de entradas, salidas, base y demás. Es con lo mínimo pues que uno lo puede conseguir, pero ya en la medida de ir necesitando más cosas, entonces ya eso se le va agregando allí para pues tener la opción de poder entonces en ese orden de ideas eh, corresponder dentro de lo que se requiere, ¿no? Para bien el autónomo. Entonces, miren lo siguiente allí. Dentro de esa estructura modular, entonces, uno puede encontrar que la longitud básica para el cable de bus puede ser un valor de 100 metros, ¿sí? Pero me dice de que él puede estar también provisto de unos denominados repetidores eléctricos. Y al estar provisto de eso, entonces uno puede alcanzar una distancia mayor de hasta 700 metros. Entonces, el asunto es que uno puede distribuir algunos racks en la instalación para entonces poder finalmente hacer que ese sistema tenga una mayor utilidad dentro del proceso que está siendo pues automatizado, ¿sí? O sea que allí se aprovechan pues todas sus condiciones y características para que ya el trabajo a realizar con él pues sea algo muy efectivo. Y entonces, esa es digamos pues como la situación dentro de lo que se tiene para las cosas que finalmente van a ser pues como importantes allí. Bueno, entonces sucede que dentro de los detalles que se siguen, entonces dice que esa organización pues de tipo modular permite una gran flexibilidad, ¿sí? En este caso una gran flexibilidad de configuración para lo que son las necesidades del usuario, ¿sí? Entonces, dentro de ese punto de vista, pues se habla también de su diagnóstico, del mantenimiento, pues eso cada vez va siendo más trabajable, más sencillo, ¿cierto? Entonces, es lo que ya se tiene allí en ese aspecto. Ahora, esas facilidades que permiten, lo que anota aquí en la siguiente línea, que si algún módulo presenta alguna falla, entonces el mismo puede ser rápidamente sustituido, ¿sí? Entonces, esas son, digamos, las consideraciones que se tienen allí. Entonces, eso en comparación con lo que puede suceder con un autómata compacto. Porque mire que en el autómata compacto lo que es al final es lo siguiente. En un autómata compacto, si el módulo de entradas falla, que puede ser lo que presente el problema, debe ser sustituido todo el autómata, ¿sí? Y de pronto uno tiene buena la CPU en el sentido de que la memoria RAM está bien, la ROM está encendiendo, la fuente, todo, pero solamente se nos dañó, como dice allí, el módulo de entradas. Pero como todo viene compacto, entonces no hay manera de pensar en un reemplazo. Entonces, esas, digamos, pues la situación es igual. Pues alguien podría decir, pero de todas maneras, ¿cómo uno va a comprar un autómata modular para que todo quede sobredimensionado? En especial si el uso que le voy a dar dentro de todas sus capacidades es menor, o que solamente pues como para el uso de lo que realmente hace una referencia de autómata compacto, como en este caso puedes utilizar un logo, y eso es una verdad. Tampoco se trata pues de que uno entonces va a eliminar la posibilidad de reducir costos. Entonces esas son digamos las situaciones que hay que ver. Entonces aquí tenemos pues como una imagen
en la que se puede, digamos, ver lo referente al hecho de pues, mirar, observar y demás las características de un autómata, en este caso modular, ¿cierto? Dentro de todo lo que se va dando pues allí. Bueno, entonces esa es, digamos, la situación. Como yo estaba diciendo ahora, pues una vez yo tengo un autómata modular, pues ya es solamente revisar su manual para uno darse cuenta de todas las posibilidades que uno puede tener, ¿cierto? Aquí hay una expresión un tanto exagerada, porque dice las posibilidades que ofrecen los autómatas modulares son infinitas, ¿sí? ¿Por qué digo yo que es exagerada? Por el término de infinito. Infinito a nivel tecnológico no hay nada, ¿sí? Todo tiene su finitura, es decir, es finito. Otra cosa es que por las mismas características usted puede hacer innumerable cantidad de cosas, puede de pronto considerar, uy, esto me permite hacer esto, aquello, aquello. Y puede ser que dentro de lo que usted conoce, dentro de lo que usted hace, pues finalmente usted diga, hola, caramba, yo no le encontraba esto pues como una situación donde yo diga que me veo limitado en, no, todo aquí se puede hacer sin problema alguno y eso está bien, ¿sí? Y seguramente sea verdad, pero no significa pues que todo sea infinito, ¿no? Eso tiene una limitación, tiene una limitante, que otra cosa es que uno no se la conozca o no la haya podido precisar porque tal vez dentro de lo que uno plantea como el uso principal, pues se da siempre dentro de las consideraciones pues, que yo les estoy indicando. Pero eso es lo que ya se tiene allí y esos son pues los aspectos que para nosotros van a ser de alguna u otra manera importantes, relevantes para lo que se tiene presente. Bueno, entonces, pues ya para no alargarnos por aquí con esto, sencillamente es mirar lo que cada autómata tiene, cuáles son sus, digamos, sí, ventajas, desventajas, por lo menos dentro de lo que yo requiero, qué respuesta me da y pues ahí ya uno va tomando información. Esta es una imagen de un autómata que ya no existe y cuando digo ya no existe desde el punto de vista pues de lo que tiene que ver con la consecución en el mercado como, como primero, ¿sí? Y entonces, por lo menos cuando uno ve esto así, uno logra reconocer que hubo un autómata que es el S7200, que precisamente fue reemplazado por el S7200 de Siemens, hablando de la familia Siemens. Entonces, muy bueno. De hecho, aquí nosotros tenemos de esos S7200 unos módulos que creo ya vienen provistos pues con esa referencia PLC, ¿sí? El S7200. Muy bueno el S7200, muy robusto, podríamos decirlo así. Trabaja muy similar a lo que es el... Bueno, ahí ya no se asusten por esos cortes, les voy a explicar. En estas últimas, llevo una semana ya, una semanita, donde por momentos la red tiene ese corte, ¿sí? Anoche fue crítico, tuve incluso que salir un rato, conectarme con mis datos y luego volver a entrar ya porque pues tampoco es que tenía muchos datos, porque ayer estaba pues en la institución aquí en la noche dando una clase que tengo ya para cerrar la jornada. Y lamentablemente, pues no sé, no creo que sea una situación de que hay mucha gente conectada, porque a esta hora
yo creo que el único profesor que está en modo PAT aquí en la institución soy yo, hoy sábado. Y los que están deben estar haciendo pues práctica, lo más probable. Y sucede que aún así llega el momentico en que la red como que da esa situación de que lo saca uno por unos segundos, pero nada de nervios. Eso no nos toma mucho tiempo. Entonces cuando ya pase, pues ya sabrán por qué se da. Ahí da otros como 9 segundos. Yo ayer hice, cuando vi que molestaba mucho, me salí por un instante y volví a entrar y la verdad no volvió a molestar. No sé si eso ayude, pero vamos a ver. Si vuelve a darse, pues lo hacemos para que no nos moleste, porque incluso aquí ya vamos a ver nosotros un video. Es un videito, después de todo esto que yo les he hablado, es un videito que nos habla del S7200. Espero que la verdad no nos vaya a molestar el brinquito, pues para que se pueda asociar la información. Entonces ya lo voy a poner a correr y si de pronto no lo escuchan allá me lo hacen saber para mejorar aquí las condiciones de sonido, pero yo las habilité desde el principio. Entonces vamos a revisar a ver. Escuchemos. Estimados colegas, mi nombre es Hugo Mamani Bacón. Vamos a presentar en esta oportunidad a un equipo adquirido por Senati para las diferentes sedes descentralizadas a nivel nacional. Este paquete está compuesto de este módulo, es un módulo es un procesador Simatic S7200. El modelo del CPU es 1212C. También contamos con un módulo de entradas y salidas discretas, un módulo de entradas y salidas análogas, y una fuente de alimentación. Esta fuente de alimentación va a ser utilizada para alimentar a los módulos y las entradas que se pudieran necesitar. También cuenta para simular entradas para la prueba del módulo. Adicionalmente, como este CPU está preparado para comunicación Ethernet, también viene un cable para su comunicación. Tiene el software Simatic Step 7 Basic, versión 11. Y tiene unos manuales y guías que nos van a ayudar para la configuración, conexionado y programación del PLC. Seguidamente vamos a explicar y a describir las especificaciones técnicas del procesador. Este CPU 212C está capacitado para aceptar hasta módulos de entradas y salidas análogas, así como también módulos de comunicación. Todos los CPUs de esta familia 1200 pueden equiparse hasta con 3 módulos de comunicación a la izquierda y hasta 8 módulos de conexión de entradas y salidas discretas. Este procesador tiene un puerto de Industrial Ethernet Profinet. La interfaz Profinet está integrada y garantiza una comunicación con el sistema de ingeniería de Step 7 y con Profinet de entradas y salidas de dispositivos. Permite la programación y la comunicación con los paneles básicos si es que se pudieran adquirir.
Los protocolos abiertos que tiene Ethernet TCP/IP es nativo y en ISO, en TCP, hacen posible la comunicación con varios equipos de otros fabricantes. Podríamos utilizar también servidores OPC para integrar con otros controladores, otros PLCs que pudieran haber en la empresa. Las partes importantes y que debemos reconocer de este equipo son la alimentación. Estos son los terminales donde debemos alimentar con una tensión de 120 a 240 voltios de corriente alterna. Tiene dos terminales de fuente que lo podemos utilizar para alimentar a nuestras entradas, siempre considerando que no sea muy alta la carga. Tenemos 8 entradas de 24 voltios DC, entradas discretas, una entrada análoga. Y aquí tenemos una tarjeta que podemos ingresar como una tarjeta SIM de Siemens o un memory card. A este lado se encuentran las salidas de relé, las 6 salidas de relé. Así concluimos con las especificaciones y características de conexión y de entradas y salidas del CPU. Módulo de entradas y salidas discretas. El módulo de entradas y salidas discretas cuenta con 8 entradas discretas de 24 voltios DC y 8 salidas discretas de 24 voltios DC. Para poder acoplar a mi CPU, como esto es una entrada, un módulo de entrada y salida adicional, debemos tener en consideración de presionar y por aquí va a salir una lengüeta que se va a conectar al CPU. El módulo de entrada y salida análoga. Contamos 4 entradas análogas, 4 entradas análogas y 2 salidas análogas. Una consideración que debemos tener en cuenta es sobre la alimentación y luego vamos a hacer una demostración para la conexión. Necesita una fuente de alimentación de 24 voltios DC. También la consideración necesaria que vamos a tener es acerca de conectar al módulo y tener cuidado con la lengüeta que sirve como soporte y agarre para que el módulo no se pueda desprender. Para retirar siempre, si ustedes se fijan, esto se tiene que presionar para que la lengüeta se quite la fijación y pueda retornar. Una fuente de alimentación de 24 voltios DC. La alimentación a esta fuente es de 120 voltios a 230 voltios AC. Tiene salida de 24 voltios DC. Esta fuente es la que vamos a utilizar para alimentar al módulo análogo y para la alimentación de las entradas discretas que vamos a necesitar para realizar nuestros proyectos. Para ensamblar este módulo, siempre debemos tener la consideración que los módulos de expansión de entradas y salidas discretas o análogas que se pudieran adquirir se ponen al lado izquierdo y las fuentes y los módulos de comunicación que se pudieran adquirir en el futuro se ponen al lado derecho. Estos equipos pueden ser montados en Real-DIN o en panel. Para el montaje en panel, estos seguros deben estar hacia afuera y los pernos de sujeción
deben coger a esta piecita para que esté sujeto a un panel. Entonces estos módulos pueden ser en Real DIN o para panel. Para nuestro caso, en este ejemplo que vamos a hacer, lo vamos a instalar en un Real DIN. Nosotros vamos a armar nuestro PLC en un Real DIN. Para eso tenemos un Real DIN y estamos utilizando los equipos que tenemos a la mano. Lo primero que vamos a hacer es alimentar con 220 voltios AC. Una consideración que debemos tener es que si yo quiero armar todos estos módulos, deben estar desenergizados. No tengo alimentación, no está conectado todavía, y voy a hacer la conexión a la fuente de alimentación con 220 voltios y al PLC con 220 voltios. Tenemos la alimentación a la fuente y al PLC. Para eso estamos utilizando un tomacorriente, 2 líneas de 220 voltios, un interruptor termomagnético, y la salida del interruptor termomagnético estamos alimentando a la fuente y en paralelo estamos llevando la señal de alimentación al PLC. Cabe recordar también que hay que tener muchísimo cuidado que el momento de acoplar los módulos de expansión debe estar sin energía. Para acoplar los módulos de expansión al CPU, primero debemos retirar la tapa luego fijar bien el módulo en el Real DIN con la ayuda de un destornillador. Debo acoplar al CPU. La acción que he realizado se debe ejecutar sin energía eléctrica. Para ello, el interruptor termomagnético debe estar apagado. A continuación, vamos a instalar entradas y salidas discretas a nuestro PLC. Vamos a utilizar 3 pulsadores y vamos a tener como salida simplemente 2 lámparas. Vamos a alimentar a los módulos de expansión. Para eso utilizamos el módulo de alimentación. Tiene una salida de 24 voltios DC. Para este ejemplo, el color blanco es el positivo. Está alimentando al módulo de entradas y salidas discretas y también está alimentando al módulo de entradas y salidas análogas. El color negro, el cable color negro, es el negativo. Luego vamos a conectar entradas discretas que son los pulsadores. Para eso ponemos un color negro que es el negativo a mi PLC, y para que mi entrada se active necesita del otro polo que es el positivo. Este positivo va a llegar a través del pulsador. Para ello, el cable blanco va a ir a la caja de pulsadores y las salidas de cada pulsador se va a convertir en la entrada al PLC. Esto se puede visualizar sin necesidad de tener un programa en los LEDs de estado en la parte frontal del PLC. Aquí tenemos los pulsadores. Este pulsador se va a convertir en mi entrada 1, el pulsador rojo entrada 2 y el pulsador verde entrada 3. Hay que resaltar también que hemos conectado los contactos normalmente abiertos al PLC. Nosotros podemos visualizar estas entradas en los LEDs de estado que se encuentran en la parte frontal. Por ejemplo, vamos a presionar el pulsador 1 y se prende el LED 1. Presionamos el pulsador 2, se visualiza el LED 2. Seguidamente presionamos el pulsador 3 y se muestra el LED 3. Eso comprueba
que las conexiones que hemos realizado es satisfactorio, ¿no? Ahora vamos a instalar las salidas discretas. Para nosotros, para este ejemplo, vamos a tomar 2 lámparas. De estos 2 terminales, como tenemos una salida de relé, podemos elegir cualquier tensión. Puede ser 110 voltios, 220 voltios. Eso va a depender a la necesidad de mis lámparas. Una línea va a ir a 1L y la otra línea va a ir a mis lámparas. Y tengo aquí en paralelo y van a ser conectadas a mi salida. En este caso estamos conectando la salida 1 y la salida 2. Una vez que hemos verificado mis entradas y salidas, a continuación tenemos que instalar el software que vino en el paquete. Para instalar el software Step 7 en un equipo debe ser un Windows XP Servipack 3 profesional o Windows 2003 Server RS2, revisión 2, Servipack 2 o Windows 7 profesional Enterprise o Windows 2008 Server Servipack 2. La tarjeta gráfica mínima 32 MB de RAM y la RAM debe ser 1 GB. El espacio disponible en el disco duro 2 GB en el disco de unidad C. El tipo de procesador Pentium-M de 1.6 GHz o similar. La unidad óptica de lectora debe leer DVD. A continuación, una vez que esto esté instalado, ya hemos probado que nuestras entradas están bien, está conectada a nuestra salida, vamos a iniciar la comunicación al PLC. Como este PLC tiene un protocolo de comunicación Ethernet y viene con un cable Ethernet, este cable lo podemos utilizar para una comunicación punto a punto. En este caso, vamos a conectar al puerto RJ45 del CPU. Esta conexión es para punto a punto, el PLC y una máquina. También tenemos otra configuración, la cual vamos a utilizar un switch para que de esta manera diferentes máquinas puedan tener comunicación con el PLC. Este equipo, un switch con 8 puertos, es el que nos va a ayudar para comunicarnos desde diferentes máquinas. Para ello, primero vamos a verificar que los cables que vamos a utilizar estén correctamente conectados. Tenemos un equipo que nos va a testear las conexiones. Prendemos el equipo, iniciamos un test automáticamente. Este cable es correcto. De la misma manera, vamos a verificar los demás cables. Esta configuración que tienen estos cables pertenecen al tipo BB y se utilizan cuando uno va a utilizar un switch como enlace. Para nuestra práctica, nosotros vamos a utilizar un switch, unos cables, unos patch cord que ya los hemos revisado anteriormente. Vamos a conectar para hacer este tipo de conexión. Los dos terminales deben tener el mismo tipo. En este caso, esto es B, esto es B.
Dentro de las herramientas que tiene Siemens, existe un S7200 Tools versión 2.0.0.5 que nos ayuda a, inclusive sin tener el software del portal TIA instalado, nos permite cambiar el IP del PLC y o encontrar la MAC del PLC y asignarle un IP. Para ello, este software ya está instalado. Hacemos doble clic. Automáticamente él hace un escaneo del IP y encuentra un PLC. Este es el PLC cuya dirección IP es 192.168.0.1 y importante también es la MAC. Esa dirección está impresa en el CPU del PLC. Desde aquí uno puede cambiar el IP si decide hacer una red privada, una red industrial para solamente su salón o solamente su fábrica, una LAN industrial. Él puede cambiar el IP de acuerdo a su necesidad. Este es el software y se encuentra en la misma página de Siemens. Es gratuito y simplemente se descarga y se instala. Vamos a iniciar a comunicarnos con el PLC y a crear un proyecto. Para ello hacemos doble clic en el icono de TIA Portal, la versión 11, y va a cargar el programa y mostrar su pantalla de visualización de proyecto. Esta es la ventana de proyectos. Al inicio, bueno, no va a aparecer nada, ningún proyecto, así que nosotros vamos a crear un nuevo proyecto. Seleccionamos nuevo proyecto, crear nuevo proyecto, le vamos a poner un nombre, Senati. Va a estar ubicado en C, esta es la dirección de la ubicación del proyecto y vamos a crear. Vamos a configurar dispositivos. La configuración de dispositivos se puede realizar de dos maneras. Uno, configurar y agregar el CPU y los módulos adicionales que están instalados, o también configurar un nuevo dispositivo que no tiene configuración, luego cargar la configuración que tiene. El software carga la configuración de todos los equipos instalados. Vamos a utilizar en esta oportunidad el segundo método, que es de configurar un procesador que no esté especificado para que automáticamente el software encuentre la configuración del PLC. Cuando se configura un CPU, un PLC no especificado, seguidamente debemos hacer clic en que detecte la configuración que está conectado al dispositivo. Debemos configurar las tarjetas de comunicación. Y nuestra tarjeta de red. El interfase que estamos utilizando es Ethernet y la tarjeta de red
de esta máquina es el LM Gigabit. Esto se puede ver en mi PC, en clic derecho propiedades, y puede ver las características o especificaciones de la tarjeta. Seleccionamos el PLC. Y automáticamente coge la información de configuración de nuestro PLC. Tenemos el CPU 1212C ACDC Reline, nuestra entrada y salida discreta de 24 voltios y un módulo de entrada y salida análoga. Luego de esto, ya estamos listos para empezar e iniciar a realizar un programa. Bueno, ya estamos listos. Entonces, miren, el video nos ha ilustrado a nosotros las principales características que tiene el S7-1200. Es de los videitos, bueno, hay muchos hoy por hoy, ¿no? Pero en su momento era uno de los videos más completos y cuando yo logré ubicarlo me pareció muy pertinente y siempre lo he tenido pues para presentarlo en la clase. Ese ya tiene ya varios años, hace ya un buen rato. Entonces, pues el asunto es que, por lo menos a pesar de que el software ha ido cambiando de versión en versión, en la actualidad creo que estamos ya todavía en la 15. No he puesto cuidado si ya estamos en TIA Portal 16, creería que no, pero digamos que ya uno lo logra ubicar. Incluso la recomendación es que ya nosotros tenemos que irlo buscando porque a mí me interesa que cada uno de ustedes pueda tenerlo instalado en sus máquinas, ¿sí? Entonces, si de pronto ustedes ven que hay algo que tienen allí instalado y que pues ya no usan o ya nada que ver, pues pueden ir abriendo espacio. Por ahí tengo yo unos enlaces para que descarguen una versión pues que se supone es una pues que por lo menos uno puede normalmente tratar. Y entonces dentro de eso pues para ver cómo les va en sus máquinas el instalarla. Sin embargo, dentro de los aspectos que vienen siendo pues ahí interesantes, lo que les quería decir es que uno a pesar de que las versiones han ido cambiando, entonces el principio de programación y de funcionamiento es igual, es el mismo, o sea que ahí desde ese punto de vista pues no hay mucha criticidad pues para uno, para utilizar el software y todo eso. Bueno, como corresponde, pues cuando ya uno empieza a conocer un tanto de los PLC, pues hay que mirar cuáles son las características de todo lo que lo conforma, entradas digitales, entradas análogas, salidas análogas, cuáles son los niveles pues, que uno puede tener presente, en fin. Entonces, ¿por qué se le llaman entradas digitales? Pues porque cuando ya el PLC detecta que hay algo ahí, pues es un 1, es un alto. Y ese alto no propiamente tiene que ser representado con 5 voltios, que es lo que uno muchas veces estudia en primera instancia en sistemas digitales, ¿no? No, esto puede llegar a ser, por ejemplo, dependiendo del PLC, pueden llegar a ser 24 voltios tranquilamente. De hecho, en el PLC que nosotros vamos a trabajar está para 24 voltios. Se van a dar cuenta más adelante. También uno puede encontrar algunos que trabajen con 110 voltios AC o incluso hasta 220 voltios AC. Es muy típico el valor de 24 voltios, ¿sí? De hecho, aquí lo dice, son los más comunes. Y eso es una verdad, ¿sí? Lo que más se reitera. Entonces, aquí hay una pregunta que me parece muy relevante y la respuesta la voy a leer de manera pues literal, tal cual como está.
porque es bueno saberlo. La pregunta dice, miren, ¿por qué se utilizan 24 voltios y no un nivel de tensión más bajo como podría ser 5 voltios? Y aquí está la respuesta, entonces la voy a leer tal cual como está allí. Dice, mire, es que en una instalación industrial hay que garantizar que la señal que da el captador llegue al módulo de entradas. El cable perfectamente puede medir 100 metros y no existe ninguna garantía de que los 5 voltios lleguen al módulo de entradas. Claro, después de que ya esa baja tensión pues ha recorrido un gran trayecto. Entonces, realmente uno no puede trabajar con los niveles tan bajitos. Eso es muy cierto. Entonces, esa es una de las explicaciones que puede darse. Por aquí incluso sigue complementando la respuesta, ¿sí? Y dentro de la continuación de la respuesta se dice lo siguiente, mire, es que también en el cable además pueden inducirse ruidos que den lugar a la aparición de voltajes que el autómata interpretará como que el captador está activo. Entonces, claro, hay una interpretación errónea y de pronto no era todavía para que se activara algo, ¿cierto? Entonces también es evitando ese tipo de situaciones que se pueden llegar a dar. Bueno, entonces como ya se dijo, uno puede tener otros niveles de tensión y esos niveles de tensión que son más elevados tienen una particularidad. Garantizan la llegada de la señal del captador, ¿sí? Dan esa garantía, dan esa tranquilidad, dan esa confianza, ¿listo? Entonces, también se puede dar que el hecho de que un captador no requiera pues una energía adicional o una fuente de alimentación, puesto que ya como indica ahí con un simple transformador reductor puede ser suficiente dentro de los niveles pues que se puedan manejar, considerando pues las distancias que se presenten y todos esos aspectos que a la larga sean pues como relevantes dentro de las situaciones pues que son en ese caso fundamentales. Bueno, entonces miren ustedes aquí uno tiene por ejemplo que cuando hablo de la entrada digital yo tengo pues la señal. Obviamente que lo que va a estar conectado al PLC pues está repartido entre el hecho de que puede ser un bajo o también puede ser un alto, ¿no? Dentro de las cosas pues que se pueden dar allí. Entonces, esa es, digamos, la situación que eh, viene estando pues presente. Entonces, ¿qué ocurre? Que normalmente las entradas tienen pues como una especie de digamos pues como de configuración, o sea que aquí, miren, para que finalmente llegue ya el dato, ¿cierto? Al PLC, pasan a través de diferentes módulos, una de protección, aislamiento, indicación, multiplexión, según corresponda, ¿ya? Entonces, eso es para que, por ejemplo, si se da una situación dentro de la instalación, pues también hay que buscar la manera de proteger las entradas. No significa, ojo, no significa que uno cometió un error, entonces la entrada no va de pronto a sufrir consecuencias del PLC, se puede dañar. Puede uno llegar a dañar un módulo de entradas con una mala manipulación, ¿cierto? Una metodología errónea de trabajo. Entonces uno tiene que ser realmente muy cuidadoso, ¿sí? Pero de todas maneras, pues el asunto es que estos PLC, pues algunas cosas dentro de todos las partes, pues por decirlo así, que se pueden encontrar en la entrada, pueden variar entre uno y otro. Lo que siempre va a ser importante para nosotros es que logremos garantizar que el nivel que él requiere para poder operar de la mejor manera posible tiene que ser un nivel donde ya uno ya esté involucrando allí pues
en este caso los 24 voltios, ¿sí? O sea, si usted piensa que con 12 voltios, no, eso hay que garantizarle el nivel que eso es como en todo, pues, los apartes. Y también hay que garantizar que no le vaya a entrar un valor superior. Entonces, digamos, una parte clave ahí. Entonces, ya estamos viendo nosotros que hay varias etapas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué es la primera etapa? Dice que la primera etapa es una protección contra sobretensiones y la señal de corriente alterna se rectifica. Pero como anoté ahora, el hecho de que él traiga protección contra sobretensiones no significa que usted por alguna mala manipulación no lo pueda afectar, se puede dañar, claro que sí. Esas cosas son, digamos, posibles, ¿no? Entonces hay que tener muy presente, mucho cuidado eso pues con el, con el PLC, ¿sí? Dentro de los aspectos pues que vienen siendo para nosotros importantes. Entonces eso hay que tener mucho cuidado, ¿listo? Muy bien, eso pues allí para tener en cuenta. En la segunda etapa, aquí habla de que se produce un filtrado que evita ruidos que pueden entrar por el cable del captador, ¿sí? Es para evitar eso. Entonces, aquí dice que hay algunos módulos donde eso puede ser programable, ¿sí? Entonces, establece un tiempo que puede ir entre aproximadamente 0.1 a 12 milisegundos, pero no necesariamente en todos los casos se presenta, ¿ya? Entonces, el asunto es que pues, es muy importante que eso se pueda eliminar y entonces por eso es la importancia pues, de esa tercera etapa. ¿Listo? ¿Qué más podemos ir encontrando nosotros acá? De todas maneras, allí hay una forma de configuración de él. Por ejemplo, lo que yo les iba a decir ahora que nosotros terminamos de ver el video, es que nosotros podríamos pensar en que, pues uno tiene en primera instancia que saber qué equipo tiene uno en las manos. Por lo menos, la referencia principal de lo que nosotros vamos a trabajar es el GC7200. Pero de esos vienen varias referencias, unos con algunas características pues, en las entradas, y dentro de esos aspectos es lo que ya uno tiene pues que revisar y tiene de alguna u otra manera que precisar, ¿sí? Entonces esas son digamos las situaciones pues que finalmente son como importantes allí, que vienen siendo pues relevantes, ¿cierto? Entonces nosotros más adelante veremos una presentación muy sencilla, pequeñita, que yo en su momento preparé para poder saber cómo es que vamos a manipular las entradas. ¿Sí? En uno, normalmente incluso se puede llegar a tener la situación de ignorar todos estos apartes que estamos hablando aquí en las entradas, cómo están constituidas, todo eso. De pronto uno se le puede llegar a dar esa situación. Pero es bueno saberlo, pero tampoco confiarse, ¿sí? Porque uno dice, no, eso tiene protección y eso puede funcionar hasta cierto punto, pero es por ejemplo cuando usted forza un corto, pues, y de pronto hasta puede tener unos elementos de protección igual, dependiendo de cómo estuvo el asunto, pudo haber traído pues daños, ¿sí? O eso tampoco impidió que se diera el corte. Entonces es lo que uno tiene que tener muy presente. Por acá hay a ver, aquí tenemos otro videito que complementa algunas cosas de las que ya he hablado. Algunos videos que veremos son tomados pues, de esta página. Me apareció una página con unos aportes muy interesantes, muy precisos. Soportan mucho para el complemento pues, de lo que yo les comparto, más lo que ustedes van a hacer ya cuando tengamos, pues, en la medida que vamos teniendo pues, nuestras clases. La próxima semana la idea es, por ejemplo, ir poniendo o teniendo presente lo que tiene que ver para nosotros con el manejo del PLC. Sin embargo, la próxima semana pues sirve dentro del espacio que tenemos para terminar las implementaciones que están
porque por lo menos el caso de la mesa de Guille me parece que es claro. Sin embargo, yo puedo dar una explicación de programación al inicio. Yo ya le diría a Alejandro pues, que nos tenga listo el equipo con el cual vamos a trabajar para proceder y ya que ustedes sigan trabajando con las demás cosas. Entonces vamos a escuchar aquí lo que tiene esto para decirnos. Podría ser incluso dentro del tiempo que llevamos teniendo con lo que terminemos, vamos a revisar para que ya ustedes puedan tener el espacio de lo que hablamos para el inicio de la sesión. Entonces, aquí viene, vamos a escucharlo a ver qué nos dice. Sean bienvenidos a su canal Electrobol. Hoy empezamos un nuevo curso que es el curso de PLC, donde estaremos enseñando a programar desde cero en el entorno de programación de TIA Portal. Como clase número 1 tenemos la introducción y las partes de un PLC. ¿Qué es un PLC o controlador lógico programable? Pues no es nada más ni nada menos que un microcontrolador, con una cierta peculiaridad, que la peculiaridad más grande que tiene es que ya viene integrado relés en cada salida. Esto nos permite o nos facilita el trabajo con corriente alterna, pues ya no va a ser necesario que nosotros coloquemos un relé para poder trabajar con corriente alterna, así como se realiza en otros microcontroladores como son el Arduino o el PIC, ¿no? Ahora, en cuanto al entorno de programación, es muy fácil de realizar, ya que se programa con diagrama de bloques, en este caso que es el lenguaje ladder. Es muy fácil y se familiariza mucho para poder hacer la programación en este CPU. Aparte de ello, este dispositivo es muy confiable. Como podemos ver, se utiliza en las grandes empresas. Tenemos las partes y la arquitectura de los PLCs. Este está formado por la fuente de alimentación, bloques de entrada, bloques de salida, CPU, interfaz de programación y finalmente por la memoria. Aquí tenemos un pequeño gráfico, ¿no?, donde están los interfaces de entrada, donde está la unidad central de procesamiento, que están dentro de ella están las memorias de datos, temporizadores, contadores, memoria de imágenes de entrada y salida, ¿no?, los interfaces de salida, y también tenemos como la parte principal la fuente de alimentación. ¿Listo? Ahora en cuanto a la fuente de alimentación, a partir de un voltaje exterior genera voltajes necesarios para el funcionamiento del circuito del PLC. Posee una batería interna para mantener el programa de datos importantes. Tenemos el voltaje de entrada, que oscila entre 100 a 240 en corriente alterna. También tenemos el voltaje de salida, que oscila entre 12 a 24 voltios en corriente continua. También tenemos la corriente de salida, que va a ser entre 1 a 3 amperios. También tenemos la frecuencia de operación, que va a oscilar entre 50 a 60 Hz. Tenemos las protecciones de sobrecorrientes y sobrevoltajes. ¿Listo? Bueno, quiero aclarar este primer punto. También podemos tener un voltaje de entrada, no necesariamente que sea corriente alterna, sino corriente continua, que va a ser de 24 voltios. En este caso, estamos considerando las más usadas, que tiene la entrada de corriente alterna. Tenemos los bloques de entrada. Estos adaptan y codifican las señales de los dispositivos de entrada para que el CPU los procese. Estas pueden ser interruptores, pulsadores, sensores, entre otros. Este sería la entrada analógica. Tenemos los bloques de salida. Amplifican y decodifican las señales del CPU de acuerdo al programa para activar los dispositivos de salida, como lámparas, relés, contactores, electroválvulas, entre otros. Estas salidas usualmente son llamados actuadores. Tenemos el CPU. El CPU es el cerebro del PLC que se encarga de ejecutar el programa de control de proceso, lee las entradas, procesa la información y envía respuestas a las salidas. El CPU significa unidad central de procesamiento. Interfaz de programación. Permite comunicar el PLC con el usuario para escribir el programa. Es una PC que posee un software específico para el programador del PLC. Su función es transferir y modificar programas. Gracias a esta interfaz puedo visualizar en mi computadora qué está ocurriendo actualmente en mi autómata programable. La memoria. La memoria permite almacenar el programa de forma permanente y datos temporales que necesite el programa. 2. Tienen dos tipos. Esta viene a ser la memoria EEPROM y la memoria RAM. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre estas dos memorias? La memoria EEPROM almacena el programa que nosotros hemos cargado. Por más que nosotros apaguemos el dispositivo PLC,
va a seguir vigente el programa que nosotros hemos subido al autómata. Ahora, en cuanto a la memoria RAM, esta memoria solo permanece guardado cuando el dispositivo está encendido. Quiere decir que no almacena el programa cuando se va la energía eléctrica. También tenemos la memoria de imagen de entradas y salidas. Almacena las señales leídas y enviadas de las entradas y salidas del PLC. Aquí tenemos algunos módulos especiales. Aquí tenemos el inversor de giro, aquí tenemos el touchscreen, ¿no? Con ella podemos hacer el control. Por ejemplo, en este caso, un simple control de inversión de giro de un motor. ¿Cómo podemos comunicarnos con el robot para que haga una tarea? Mediante un lenguaje de programación. Expresa las instrucciones que debe realizar para una aplicación. El PLC necesita un lenguaje de programación para comunicarse con el usuario. Programación de un PLC. Existen 3 lenguajes de programación del PLC. Como primer lenguaje tenemos el diagrama de contactos de ladder o escalera. También tenemos el diagrama de funciones, que viene a ser en este caso los bloques. También tenemos lista de instrucciones, que en este caso va a ser textuales. Aquí tenemos el diagrama de contactos, que viene a ser el K o P. También tenemos el diagrama de funciones, ¿no? Como punto número 2, FUP. También tenemos la lista de instrucciones, que viene a ser el lenguaje AWL. ¿Cuál de los 3 lenguajes mencionados será el más utilizado? Pues el lenguaje más utilizado es el lenguaje de escalera o ladder, debido a su parecido a los diagramas o esquemas eléctricos de control clásicos, relés y contactores. Por tanto, un programador puede adaptarse a este lenguaje. Tenemos algunas reglas para el uso del lenguaje ladder. Dibuja 2 líneas verticales opuestas que representan la alimentación de 24 voltios y GND, en este caso 0 voltios. En este caso esto sería el 0 voltios. Y aquí vamos a tener una salida y aquí vamos a tener las entradas. 2. Al lado izquierdo van las entradas y al lado derecho van las salidas. Quiere decir que aquí al lado derecho están las salidas, al lado izquierdo van a estar las entradas. Aquí voy a colocar los sensores, los interruptores, etcétera, etcétera, para que me activen una salida. El diagrama puede tener varias ramas o escalones. Aquí tenemos la rama 1, la rama 2, la rama 3. Se pueden colocar varias entradas, pero termina en una sola salida. Como podemos observar aquí, tenemos el I0.1, el I0.2, el I3.4, el I1.1, pero tenemos solo una salida. Elementos de salida en el lenguaje ladder son las bobinas o comúnmente llamados relés, y su estado depende de las entradas. Energizará la bobina de un motor o una lámpara. Aquí podemos observar, este es el símbolo en el programa ladder. Imaginemos que tenemos un tanque de agua. ¿Qué debemos hacer para que fluya el agua? Necesariamente necesitamos abrir estas 2 llaves para que fluya el agua. Lo mismo va a suceder en cuanto a la corriente. Es decir, nosotros tenemos estos 2 cerrados ahorita y no fluye nada de corriente. Ahora, si nosotros abrimos una de ellas, que viene a ser esta, tampoco va a fluir. Ahora, vamos a abrir esta, pero esto va a estar cerrado, tampoco va a fluir. Y finalmente abrimos las 2 llaves, ahí recién va a funcionar o va a circular la corriente. La pregunta es, ¿cómo se conectaron los elementos? Pues los elementos se conectaron en serie. Ahora vamos a aumentar. En este caso observamos que las llaves están de manera paralela. ¿Qué debemos hacer para que fluya el agua? Esto sería la representación en cuanto a la corriente. Si nosotros nos damos cuenta, solo es necesario que uno de ellos esté cerrado para que la corriente fluya. Puede que este esté abierto y está cerrada, y la corriente de igual manera va a seguir fluyendo. ¿Cómo se conectaron estos elementos? Pues se conectaron de manera paralela. Tenemos la operación lógica AND, ¿no? Como sabemos que el AND es como una multiplicación. Si nosotros multiplicamos 0 por 0, nos va a salir 0. Si nosotros multiplicamos 0 por 1, nos va a salir 0. Si nosotros multiplicamos 1 por 0, nos va a salir 0. Lo mismo va a ocurrir aquí en el circuito. Aquí es como estaría en el primer caso, 0, 0, cuando está abierto el contacto. Ahora bien, si esto estaría cerrado, la B en este caso, aquí observamos 1, estaría cerrado, tampoco funcionaría. Ahora en el otro caso, si la A estaría cerrado y la B estaría abierto, tampoco funcionaría, pues necesariamente tienen que estar los 2 cerrados para que la corriente fluya. Listo, aquí tenemos la representación gráfica en el lenguaje ladder. Aquí tenemos los ejemplos de operación de lógica AND. ¿Qué contactos deben activar para que la salida Q1 y Q2 se activen? Pues en este caso tenemos que activar las 3 entradas, que vienen a ser el I1, I2, I3, para que activen el Q1 o que activen la bobina. En este caso solo tenemos que activar
el I4 y ya nos activará el Q número 2. También tenemos la operación lógica OR. Como sabemos, el OR es como tomarlo como una suma. Quiere decir 0 más 0 siempre va a ser 0. Ahora 0 más 1 va a ser 1. 1 más 0 siempre va a ser 1. 1 más 1, en este caso, hablando de operaciones lógicas, va a ser 1. Quiere decir que si los dos están abiertos, nunca va a funcionar. Ahora, si en caso de que solo A está abierto y la B está cerrado, la corriente va a fluir normalmente. Ahora, en este caso tenemos la A estaría cerrado y la B estaría abierto. También va a seguir fluyendo la corriente. Ahora, en este último caso, si los dos estarían cerrados, también va a seguir fluyendo la corriente. Aquí observamos el diagrama en el lenguaje ladder. ¿Listo? Aquí tendríamos la operación lógica OR. Aquí tenemos una pregunta. ¿Cuál es el estado inicial de la salida Q1? ¿Está activado o desactivado? Pues aquí podemos observar que sí está activo, porque como les había indicado, solo necesita que uno de ellos, o sea, que pase la corriente. Aquí observamos la corriente está fluyendo y activa el Q1. Así este esté activo y este esté activo, normal va a seguir fluyendo la corriente. Ahora, en caso de que nadie esté activo, en este caso este estaría abierto, pues la corriente no fluiría. En ese caso, el Q1 no estaría activo. Tenemos la operación lógica NOT, ¿no? Como sabemos que si vamos a tener una entrada de 0, a la salida nos va a dar un 1. Y vamos a tener una entrada de 1 lógico, a la salida vamos a tener un 0 lógico. Quiere decir que si esto va a estar activo, aquí observamos, si esto va a estar activo, este le va a negar a la salida. En este caso, como no he tenido nada de entrada, está activo. Ahora, si esto yo lo activo, esta entrada lo activo, ¿no? Aquí lo va a negar y a la salida va a ser un 0 lógico. Quiere decir que no va a estar activo la salida Q1. Ejercicio número 1. ¿Cómo sería el programa en ladder para controlar el encendido y apagado de una bomba de agua utilizando un pulsador normalmente abierto y otro normalmente cerrado? Pues aquí tenemos el diagrama en ladder, ¿no? Aquí tenemos el pulsador de marcha, tenemos el pulsador de parada, la cual va a ser el pulsador que va a apagar el motor. Más adelante vamos a ver cómo realmente funciona en el mismo programa. Ejercicio número 2. ¿Cómo sería el programa en ladder para controlar el encendido y apagado de una bomba de agua utilizando dos pulsadores normalmente abiertos? ¿No? Aquí observamos. Aquí tenemos el de marcha y de parada, ¿no? Como salida tenemos el set y reset. Bueno, aquí tenemos una peculiaridad. Cuando nosotros activamos marcha, ¿no? Vamos a activar marcha, entonces la bobina se va a setear. Ahora, cuando nosotros activamos aquí la entrada de parada, la bobina se va a resetear, la cual lleva el mismo variable, en este caso motor. Si nosotros activamos esto, este motor se pone en reset y de la misma manera, entonces deja de funcionar. Ahora hago el marcha, pulso el de marcha, ¿no? Aquí llega una alimentación y la bobina se activa y se pone en set. Listo, ahora vamos a abrir el programa de TIA Portal para poder ver el funcionamiento de todos estos ejemplos que hemos mencionado. Abrimos TIA Portal. Creamos un nuevo proyecto, donde crear proyecto. Aquí escribimos, por ejemplo, tutorial número 1. Ponemos en crear. Esperamos un momento, ya que este programa es pesado y demora en cargar. Listo, ahora nos vamos a dispositivos y redes, configurar un dispositivo, le doy clic aquí, agregar dispositivo, ¿no? Aquí vamos a agregar controladores. En mi caso voy a ir a Schematic S7-1200, CPU, voy a escoger mi CPU, en este caso va a ser el que tengo yo en mi laboratorio. Listo, voy a escoger el último, B4.0, agrego. Listo, una vez que nos encontremos en la plataforma del programa, nos vamos a bloques de programa, le damos clic en la pestaña y hacemos doble clic donde dice main. Listo, y nos va a aparecer esta interfaz. Ahora bien, vamos a agregar las entradas que se encuentran en la parte superior del programa. Agregamos las entradas, listo, y como también una salida. Listo, en este caso va a ser un relé. Ahora bien, nos vamos a la parte de operadores lógicos y aquí encontramos
la compuerta NOT y arrastramos. ¿Listo? Aquí tenemos nuestro ejercicio. Vamos a realizar igualito. Listo, esto sería una entrada. Primero me voy aquí a variables. Listo, voy a tabla de variables. Entonces voy a poner aquí un pulsador. Este va a ser una salida. En este caso sería motor. La salida. Listo, esta es la entrada. Esto sería una salida, entonces pongo Q0.0. ¿Listo? Ahora me voy nuevamente a main. Le doy doble clic aquí y busco. En este caso es el pulsador, la entrada y 0.0. Le doy doble clic aquí. Ahora ubico la salida que es el Q0.0. Le doy clic. Listo. Ahora nos vamos a simular. Nos vamos aquí a la parte superior donde dice iniciar simulación. Esperamos un momento. Listo, ahora le damos en iniciar búsqueda. Como podemos observar, ya encontró la dirección. Le damos en cargar. Vamos más abajo y le damos clic en sobreescribir todos. Cargar y arrancar de todos modos. Finalmente, finalizar. Agrandamos. Listo, nos vamos a tabla de sim. Tabla sim 1, doble clic. Y agregamos todas las entradas y las salidas que tenemos. En este caso nos vamos a la parte donde dice nombre. Simplemente le damos aquí, donde aparece como un cuadernito, le damos clic. Listo. Y nos va a aparecer los nombres que tenemos. Como ya tenemos vinculado tanto el TIA Portal como el simulador, nos va a aparecer las variables que nosotros hemos creado en el dispositivo. Entonces, en este caso le voy a dar al pulsador y también al motor. Listo, para verificar el estado del motor. Ahora regreso al programa de TIA Portal y le doy aquí en el lentecito, aquí donde observamos el lentecito, le damos clic. Como podemos observar, aquí en la entrada tenemos un cero lógico. Por lo tanto, este cero lógico a la entrada que tenemos lo está negando y lo está convirtiendo en uno lógico. Así que deja pasar la corriente y activa la bobina, ¿no? Si nosotros vamos a pulsar y vamos a tener uno lógico de entrada, este lo va a negar y va a salir negado. Aquí vamos a observar, aquí le damos clic y listo. Aquí observamos que tenemos un uno lógico en la entrada y tenemos una salida negada. Por lo tanto, la bobina no se activa porque tenemos la entrada de uno lógico. Vamos al siguiente ejercicio. Tenemos este siguiente ejercicio. Vamos a observar. Voy a borrar todo. Borro y listo. Agrego nuevamente. Arrastro la entrada. Listo. Y saco una salida. Y voy aquí, le doy clic aquí en la parte inicial. Y abro una rama. En el mismo le doy doble clic aquí. Listo. Ahora arrastro aquí en la parte verdecita. Listo, le doy clic. Este va a ser, listo, esto va a ser la entrada que nosotros hemos creado nuestra variable pulsador. Listo, y esta es la salida que hemos creado con la variable motor. Y este también va a ser al mismo tiempo el motor. Ahora lo que va a hacer es cuando nosotros activamos el pulsador que tenemos aquí de entrada, va a dejar pasar la corriente y va a activar el motor. Al mismo tiempo va a activar esta entrada que tenemos. Listo, por lo tanto, por este lado ya va a dejar pasar la corriente, por más que esto no esté pulsado. Nos vamos a simular, nos vamos a cargar el dispositivo. Sí. Nos vamos aquí al lentecito. Le damos clic aquí en el pulsador, en la entrada de aquí. Listo. Como podemos observar, se activa la bobina.
y al mismo tiempo y la bobina activa este contacto. Listo, ahora cuando nosotros dejamos de pulsar, listo, vamos a dejar de pulsar, pero sigue pasando la corriente. Esto se debe a que ya lo hemos dejado activo la bobina del motor y que al mismo tiempo ha activado su contactor que tiene esta bobina. Ahora bien, pero en este caso yo no lo puedo apagar ya, entonces tengo que agregar una entrada que va a ser un normalmente cerrado. Listo, me voy al programa de TIA Portal, le doy deshacer conexión, voy a borrar. Ahora agrego un normalmente cerrado, le doy clic nada más y le doy clic aquí en esta parte y agrego una rama, agrego una entrada y arrastro para aquí. ¿Listo? Esto sería otra entrada que vamos a crear. Nos vamos a nuestra tabla de variable, creamos pulsador normalmente cerrado. En este caso va a ser i0.1. Nos vamos nuevamente a main, vamos a pulsador normalmente cerrado, listo, y este va a ser la bobina del contactor. Ahora sí, ahora en este caso yo puedo apagar, voy a cargar, listo, cargar. Como podemos observar, hasta aquí ya tenemos la alimentación. Ahora voy a pulsar el pulsador normalmente abierto. Ahora me falta crear el pulsador normalmente cerrado, entonces le doy aquí pulsador normalmente cerrado, listo, ya lo tengo creado. Ahora activo el pulsador normalmente abierto, le doy clic y ahí observamos que se activa nuestro motor. Ahora lo quito y sigue activo, pero necesito apagar, entonces yo voy a apagar con este pulsador normalmente cerrado. Listo, ahí se encuentra apagado. Esto sería una manera de realizar este diagrama de arranque directo. También tenemos otra forma de realizar un arranque directo, la cual vamos a realizarlo en este momento. ¿Listo? Me voy al programa de TIA Portal, deshacer conexión online, borro todo. Ahora agrego un operador normalmente abierto, una bobina. Si quiero, voy a crear en el segmento 2, pero si quiero, puedo crearlo en el siguiente segmento. Aquí observamos, voy a crear en el siguiente segmento. ¿Listo? Me olvidaba, me falta crear estos dos variables. Me voy a tabla de variables. Listo, en este caso ya no voy a usar, así que, bueno, ahora vamos a eliminar el pulsador normalmente cerrado porque ya no lo necesitamos. Le damos anticlic y borrar. Ahora nos vamos, agregamos un pulsador. Este va a ser el pulsador 1. Este va a ser el pulsador Start para que arranque el motor. Y este va a ser el pulsador Stop para que pare el motor. ¿Listo? En este caso vendría a ser la entrada i0.1. Listo, ahora nos vamos a main. Aquí ya tenemos hecho nuestro diagrama. Ponemos el pulsador Start, y este va a ser el pulsador Stop. Estas bobinas son las mismas bobinas que viene a ser el motor, también el motor. En este caso, este va a ser Set. Para que aparezca el set, le doy doble clic en la bobina y clic en la pestañita de abajo y le doy en Set. Set es para que se pueda prender, Reset es para que se pueda apagar. Entonces le doy nuevamente doble clic aquí, le doy en la pestañita para abajo y coloco Reset. En este caso viene a ser la R. ¿Listo? Ahora vamos a cargar nuestro programa. Cargar. Listo, esperemos un momento. Listo, aquí ya tenemos nuestro simulador, pero necesitamos agregar. Listo, aquí ya tenemos el pulsador Stop y el pulsador Start. Vamos a darle aquí en el lente para poder observar lo que está ocurriendo. Listo, aquí tenemos nuestro diagrama ya simulado. Ahora le vamos a dar clic en el pulsador de Start para que arranque nuestro motor. Le doy clic y observamos que se setea, que esta bobina ya está funcionando, pero necesito apagar. Por lo tanto, voy a darle clic aquí en el pulsador de Stop. Listo, así que el motor ya se apagó. Esto sería todo al respecto del video del día de hoy. Bueno, esto sería todo de mi parte. Me despido, pero no sin antes de hacerte una invitación a que te suscribas a mi canal para que no te pierdas ningún video, ya que se vienen proyectos muy interesantes. Bueno, entonces sucede que con lo que nosotros hemos visto allí, la verdad es que
miren ustedes que ahí van conociendo un poquito más lo que ustedes ya más adelante realizarán, ¿cierto? Entonces, eso desde el punto de vista pues, del manejo de la interfaz, desde el punto de vista pues, de lo que son los aspectos pues, que ya sirven para identificar a los diferentes componentes. Fue muy sencillo, la verdad. Incluso aquí ya para seguir unos minutos antes de que nos despidamos, en lo que tiene que ver con las salidas digitales, pues uno va a encontrar que es algo muy similar al caso de lo que hablamos de las entradas en cuanto a los elementos o componentes que se van a incluir allí. Lo otro es que cuando yo hablo de las salidas, pues uno puede tener varios tipos de salidas en un autómata. Las más, digamos, pues reconocidas son las que uno conoce como salidas tipo relé. Tienen una gran ventaja y es que ahí yo puedo conectar, digamos, preaccionadores que puedan trabajar a diferente voltaje. Lo único que yo tengo que revisar es, por ejemplo, que cuando ya tenemos que mirar desde el punto de vista de la corriente, no me pase del límite que el PLC pueda soportar, ¿sí? Entonces uno ya tiene que revisar para la referencia que uno tiene en particular, qué dice el fabricante en ese aspecto, qué dice el fabricante en ese sentido. Entonces ya con base en eso, ya uno lo puede entonces tener en cuenta dentro de las consideraciones que finalmente van a ser importantes, ¿me hago entender? Entonces esa es, digamos, pues como la situación. Entonces piensen que aquí, dentro de esos elementos que se dan, entonces miren que aquí ya por lo menos yo tengo el PLC, ¿cierto? Justo a la salida de él. Y entre la salida de él y digamos ya cuando ya tenemos nosotros la opción de tomar el dato, se presenta una decodificación, una indicación, un aislamiento, una protección. No todas las salidas de un PLC son tipo relé. Hay algunas que son como salidas tipo transistor, por llamarlo de alguna manera. En el caso particular nuestro, el PLC que tenemos en la institución es un PLC que tiene salidas tipo relé. Pero sucede que en su momento, cuando ese PLC fue adquirido, entonces sucede que a él lo acondicionaron de tal manera que ya vienen unos soportes y en los soportes pues están conectados a unas borneras y en esas borneras están identificadas las respectivas entradas, las respectivas salidas. Entonces nosotros no vamos a manipularlo directamente, sino a través de las borneras, ¿sí? Entonces en las salidas quedaron amarradas, así literal, amarradas para trabajar a 24 voltios. ¿Listo? Todas las salidas. Así que cuando ya nosotros tengamos que tener la oportunidad de tener que trabajar con un valor diferente, entonces nos vamos a tener en la necesidad de utilizar unos relés de estado sólido, que cuando la salida se habilite, entonces active el relé de estado sólido y a partir de ahí ya, ahí sí ya manejar el nivel que uno requiere. Por ejemplo, en los contactores estábamos a 220, ¿cierto? Entonces no podemos conectar los 220 directamente a la salida. Tenemos que hacerlo a través de la ayuda que nos va a proporcionar el relé de estado sólido. Y no sobra, porque la verdad no sobra, que ustedes puedan conseguirse hasta relés de estado sólido o adquirir. Creo que nos han a un precio muy elevado. La última vez que uno de los chicos me lo manifestó. Porque acá se tienen, pero sucede que ya no ha vuelto a ver. Tengo que preguntarle a Alejandro cuántos tenemos a disposición que estén en buen estado. Hubo un tiempo que teníamos una gran mayoría, eso era emocionante porque uno no es ilimitado. Pero el detalle está en que pues, cuando hay algunos que se van dañando, no han sido reemplazados pues, con la misma rapidez que uno esperaría. Entonces, yo les dije la vez pasada que es bueno, aunque aquí tenemos bastantes finales de carrera, no sobra conseguir también. Y también ese otro punto acerca de los relés de estado sólido, no sobra pues que ustedes consigan. En las salidas digitales, pues hay algunas referencias donde uno las puede codificar según corresponda. Y bueno, eso pues cuando de pronto la referencia de PLC que uno tiene lo permite, ¿no? Pero normalmente eso ya, lo único que uno hace es identificar cuál es la que yo voy a utilizar. Entonces esa ya viene direccionada y la diferencia puede ser que de pronto yo le dé un nombre pues particular.
pero nada más. Así que yo diría que aquí podríamos nosotros dejar, ¿cierto? Para que ya en la próxima ocasión que tengamos, pues entonces la oportunidad de encontrarnos en esta modalidad, entonces tengamos en efecto la posibilidad pues de continuar. No sé, creo que aquí alguien como que había escrito, según estoy viendo, vamos a ver, dice John Alexander, para comunicarle que Kelly, ya se le presentó un inconveniente, por lo cual no se ha conectado, que va a tratar de hacer lo posible para alcanzar a estar. Listo, John Alexander, te agradezco. No había visto que tú habías escrito, pues como les he dicho muchas veces, cuando uno entra aquí en modo proyección, realmente se nos pide, o sea, yo no me doy cuenta hasta que ya de pronto vuelvo a llegar a la plataforma, y como en este caso. Entonces, compañeros, como no estuvo Kelly y José Miguel, que es el otro compañero, pues sí estuvieron ustedes. Ya tienen en este momento carta libre pues para dirigirse a la institución. Ahora seguramente nos veamos por ahí. Así que vengan con mucho cuidado, les agradezco mucho la atención. Recuerden que ya en 8 días nos veremos y como les dije hace un instante, voy a generar un link de entrega de lo que hablamos hace 8 días de la primera fase primera fase, no, ese es la secuencia 1 de la instalación de la mesa XY, para que la hagan en cada signo y la puedan subir ahí como una de las notas pues para tener en este consolidado. Nos vemos. Hasta más ratico. Chao, chao. Bueno, profe, hasta luego. Listo. Muchas gracias, pues. Se me cuida.